Sabes, a veces pasa que haces todo lo que crees correcto, escuchas con atención, prestas atención a los detalles, te esfuerzas por estar presente y aún así sientes que algo falta, como si esa conexión que anhelas no terminara de encenderse. Porque la conexión profunda, la que trasciende las palabras, no se construye con frases bien ensayadas o con gestos calculados, se construye desde una frecuencia interna, una resonancia silenciosa que el cuerpo capta mucho antes que la mente. Y aunque parezca que el problema está en ella, en cómo te ve, en su actitud distante o indiferente. En realidad, muchas veces, el desfase no está en lo que dices, ni en lo que haces, sino en lo que eres en ese momento en que estás con ella. Es como un radar altamente sensible que detecta en segundos si estás allí de cuerpo, pero ausente de alma. Y esa frecuencia, esa esencia que emana sin siquiera hablar, es lo que determina si ella siente que estás de paso o que estás disponible, no solo físicamente, sino emocionalmente, de verdad. El cerebro femenino no se engaña fácilmente. Y cuando eso ocurre, aunque sonrías, aunque muestres interés, aunque hables, su sistema límbico, esa parte profunda que regula las emociones y el apego, lo registra todo, tu respiración acelerada, tu mirada que se escapa hacia la ventana, ese micromovimiento de tu pie que delata ansiedad. No es que ella piense, este hombre no está presente, no, es peor. Su inconsciente interpreta, este hombre está en otro lugar. No está seguro aquí, y si él no se siente seguro, yo tampoco puedo hacerlo. Porque la seguridad emocional no se da por decreto, se siente, se respira, se transmite a través de microseñales que el lenguaje verbal ni siquiera alcanza a tocar. Imagina que entras en una casa que sabe a café recién hecho, con la luz tenue y una música suave de fondo. Inmediatamente tu cuerpo se relaja, sin que tengas que decidirlo. Eso es lo que necesitas generar en ella cuando estás cerca. Un clima interno, una atmósfera que digas sin palabras. Aquí puedes bajar la guardia. Nadie te enseñó a hacer esto, porque no se enseña en las escuelas, porque no se habla en las películas. Pero es quizás lo más poderoso que puedes ofrecer, la posibilidad de que alguien se sienta segura sin tener que explicar por qué. Lo que genera conexión real es la capacidad de mantener la calma incluso cuando sientes, cuando estás en contacto con tus emociones, pero no permites que ellas te arrastren. Y aquí viene algo que muy pocos hombres entienden. Esa seguridad no se construye mostrándose invulnerable, fuerte todo el tiempo, como si nada te afectara. Eso no genera cercanía, genera distancia. Y la integridad no es algo que se declara, es algo que se vive en los pequeños momentos, cuando respondes a un mensaje tarde, no porque estás jugando algún juego de distanciamiento, sino porque estabas desconectado, trabajando en algo que te apasiona. Porque cuando un hombre puede decir, sin drama, sí, esto me pone nervioso, pero igual quiero estar aquí contigo, eso activa algo primario en el cerebro femenino. No es debilidad, es fuerza emocional, es integridad. Es esa paradoja aparente, estar profundamente humano, con miedos, dudas, inseguridades, pero sin colapsar. Cuando respetas un compromiso más allá de una invitación que parece tentadora. Cuando no cambias tu forma de ser según con quién estés, cuando no actúas, cuando simplemente eres. Y esto no se aprende leyendo un manual. Se entrena día a día, en la soledad del espejo, en el diálogo contigo mismo, en los momentos en los que eliges no reaccionar desde el impulso, sino desde la conciencia. Y por favor, comparte en los comentarios qué parte de esto toca algo dentro de ti. ¿Hay algo que reconoces como propio? ¿Alguna reacción que sabes que te ha costado relaciones sin siquiera darte cuenta? Hay mucho más por desentrañar, y quiero que estés presente cuando lo hagamos. Si te ha resonado lo que estás escuchando, si sientes que estás descubriendo capas que nunca antes habías explorado, te invito a que te suscribas, porque este viaje no acaba aquí. Déjalo allí, sin miedo, porque entre todos podemos empezar a ver con más claridad lo que antes estaba oculto. No estás esperando a que ella te responda, a que te elija, a que confirme que vales. Lo más fascinante de todo esto es que cuando empiezas a trabajar en tu presencia, en tu estabilidad emocional, en tu autenticidad, dejas de depender del comportamiento de ella para sentirte bien. Y cuando tu vida tiene su propio flujo, su propio ritmo, su propia energía, no necesitas forzar nada, simplemente estás vivo y la vida atrae, sin esfuerzo. No se trata de fingir que no te importa, eso es solo máscara. Eres tú quien decide estar aquí, completo, sin vacíos que ella deba llenar. Y eso, paradójicamente, es lo que más atrae. Porque el deseo no nace del necesitar, nace del fluir. Se trata de que, en efecto, tu vida sea tan rica que ninguna relación, por más importante que sea, pueda convertirse en tu única razón de ser. Y cuando ella ve que tienes pasiones que no necesitan de su aprobación, que tienes amigos con los que ríes sin preocuparte de cómo se ve, que tienes metas que sigues incluso cuando ella no está presente, algo cambia. Imagina un árbol fuerte, con raíces profundas, hojas verdes, que da frutos no porque alguien le pida, sino porque es su naturaleza. Nadie se enamora de un árbol por interés.
Se enamora porque su sola presencia dice, aquí hay vida, aquí hay abundancia, aquí hay algo que nutre. Así debe ser la conexión emocional. No algo que se arranca, sino algo que brota. Es raro encontrar a alguien que no esté actuando, que no esté midiendo cada palabra, que simplemente exista sin necesidad de demostrar nada. Y cuando esa persona aparece, el cerebro lo sabe. Se detiene, como si dijera, este es distinto. Aquí puede haber algo real. Entonces, ¿cómo llegas a ese punto? No es cuestión de técnicas, es cuestión de reeducarte emocionalmente. No es que la ignores, al contrario, la invitas desde un lugar de plenitud, no de carencia. Y esa invitación, hecha desde la abundancia, suena muy distinta a una súplica disfrazada de interés, porque el ser humano valora lo escaso, y lo que es escaso no es el tiempo, sino la autenticidad. Muchos hombres han crecido con la idea de que emociones es debilidad, y entonces, en lugar de aprender a gestionarlas, las entierran, hasta que un día, sin saber por qué, explotan. Un mensaje tardío desata una tormenta interna. Una mirada a otra persona genera celos desmedidos. Una distancia se interpreta como rechazo. Y todo eso no es culpa de ella. Es la sombra de emociones no procesadas que hablan más fuerte que la razón. La autorregulación emocional no es controlar, es acoger. Es decir, sí, estoy sintiendo esto, es incómodo, pero no me va a dominar. Porque nadie te enseñó a nombrar lo que sientes, a contener la ansiedad sin reaccionar, a estar cómodo con la incertidumbre. Y cada vez que eliges no reaccionar desde el miedo, desde el vacío, desde la urgencia, estás reprogramando tu cerebro. Estás diciéndole, no, ya no vivo así. Ya no dependo de la validación externa para sentirme entero. Es respirar profundamente cuando tu cuerpo quiere actuar. Es escribir lo que sientes en lugar de enviarlo. Es caminar. Es llorar si hace falta. Es permitirte ser humano sin que eso signifique perder el rumbo. Y cuando eso ocurre, cuando empiezas a construir tu propio centro, algo empieza a cambiar en tus relaciones. No las fuerzas, no las persigues. Y eso, en el fondo, es lo que toda persona busca, encontrarse con alguien que no la necesite, pero que sin embargo elija estar. Y si en vez de preguntarte qué puedes hacer para que ella sienta algo por ti, empezaras a preguntarte si tú ya te eliges a ti mismo, incluso cuando estás solo, hay un momento, casi imperceptible, en el que todo cambia. Simplemente te vuelves más fácil de amar, porque ya no exiges ser amado para sentirte válido. Como cuando el agua comienza a girar en un desagüe, no ves el remolino aún, pero ya hay una dirección, ya hay un flujo. No es cuando dices la frase perfecta, ni cuando haces el gesto más romántico, ni siquiera cuando tomas su mano por primera vez, es antes, mucho antes. Es en esos segundos en los que aún no han hablado, cuando tus pies tocan el suelo del mismo espacio y el aire entre ustedes aún no ha sido alterado por palabras. En ese instante, algo invisible ya se está moviendo. Y ese flujo no depende de tu ropa, de tu perfume, de tu historial o de tus conquistas pasadas. Es que por primera vez no estés midiendo si ella te aprueba, sino simplemente estés allí, sin agenda emocional, sin cálculos, sin necesidad de convertir el momento en algo que te llene. Depende de lo que llevas dentro, no como equipaje, sino como estado, una vibración íntima, constante, silenciosa. Porque estar presente no es solo prestar atención, es dejar de luchar contra ti mismo. No por ser especial, ni por tener poderes, sino porque el sistema nervioso humano, especialmente el femenino, está afinado para detectar necesidad como si fuera humo en el aire. Porque ese es el truco más cruel. Cuanto más buscas llenarte a través de ella, más te vacías. Y cuanto más te vacías, más dependes. Y esa dependencia, aunque la escondas tras sonrisas y frases bien pulidas, se siente como un olor sutil en una habitación limpia. No lo nombras, pero está. Y ella, sin querer, lo absorbe. Y el equilibrio es lo primero que busca el corazón cuando decide si puede confiar. No porque quiera evitarla, sino porque su instinto sabe que donde hay necesidad hay riesgo de pérdida de equilibrio. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? En ciertos momentos puedes estar callado y aún así transmitir tanto, y en otros hablar durante horas y no lograr que algo trascienda. No es falta de vocabulario, es que el lenguaje del alma no se habla con palabras. Se expresa con pausas, con la forma en que respiras cuando ella entra, con cómo sostienes tu cuerpo cuando estás frente a ella, como si al estar cerca de él el tiempo se espesara un poco, como si fuera más fácil respirar. Un hombre que se contiene no porque reprime, sino porque está en paz con lo que siente, genera un campo de calma que es casi físico. Se logra cuando dejas de fingir que estás bien solo para que ella no se vaya. Se logra cuando aceptas que hay días en los que estás roto, y aún así eliges no usar ese dolor como gancho emocional. Eso no se consigue con afirmaciones positivas cada mañana frente al espejo, ni con frases motivacionales que repites sin creértelas. Lo que arde primero es lo seco, lo muerto, lo que ya no sirve. Lo verde, lo vivo, lo profundo, resiste.
Como cuando escuchas una voz grabada y otra en vivo, la diferencia está en las capas, en los matices, en lo que no se ve pero se siente. Piensa en un incendio. No él destruye todo por igual, porque hay una diferencia enorme entre compartir tu vulnerabilidad y usarla como herramienta de atracción. Una te acerca con verdad, la otra te aleja con astucia, y el alma, más que la mente, siempre sabe distinguirlas. No por magia, sino porque la verdad vibra distinto. Tiene un peso, una profundidad que no puede imitarse, que se vuelve menos interesante, menos activo en la relación. Y eso es exactamente lo que sucede cuando un hombre comienza a reconstruirse desde adentro. Toda la falsa identidad, toda la actuación, todos los roles que aprendió a usar para ser aceptado se queman. Y al principio duele, parece que pierde terreno. Pero en realidad está pasando justo lo contrario. Está dejando de ser un personaje y empezando a ser un hombre. Que no lo buscaba para llenar un hueco, sino para compartir lo que ya tenía. Eso no se olvida. Porque nadie olvida la sensación de haber estado cerca de alguien que no necesitaba nada. Y aunque al principio ella no lo entienda, aunque incluso se aleje, en su inconsciente queda una huella. Porque la mayoría hemos sido entrenados para demostrar, para competir, para ganar. Nadie nos enseñó a simplemente existir sin pedir permiso, a ocupar el espacio sin disculparse, a desear sin exigir, a amar sin exigencias disfrazadas de entrega. Y aunque no lo diga, aunque no lo reconozca, en algún lugar de su mente emocional, anota ese hombre era distinto. No mejor, distinto. Porque no actuaba desde el vacío, sino desde el ser. Y ese tipo de presencia no se encuentra todos los días. De hecho, casi nunca. Se guarda como un recuerdo emocional profundo, como cuando de niño escuchaste una canción en un momento exacto, y años después, al volver a oírla, sientes el mismo aire en la piel. Algo así se queda. Un eco, un antes y un después. Eso, más que cualquier estrategia, es lo que construye atracción real, la que no se desvanece, la que no depende de circunstancias. No por lo que haces por ella, sino por lo que irradias al existir. Y cuando lo haces, cuando por fin logras estar con ella, sin necesitar que ella esté contigo, ocurre algo casi mágico. Empiezas a ser deseado no por lo que representas, sino por lo que eres. Suscríbete, porque lo que viene a continuación va mucho más allá de lo que has escuchado hasta ahora. La que nace simplemente de que tu vida tenga su propio fuego. Si lo que estás escuchando resuena dentro de ti, si sientes que toca algo profundo que has sentido pero nunca podías nombrar, entonces este es el momento. Porque es en la soledad donde dejas de actuar para los demás y empiezas a preguntarte qué es lo que realmente sientes. Pero desde dentro puede ser el terreno más fértil que existe. Este no es un camino de días, es un viaje de capas, de descubrimientos silenciosos, de transformaciones que ocurren mientras duermes, sin que te des cuenta. Y quiero que estés aquí cuando lleguemos a esos momentos. También, por favor, comenta. Dime qué parte de esto te ha hecho detenerte. ¿Hay una verdad que has estado evitando? ¿Una reacción tuya que, ahora que lo piensas, has repetido una y otra vez sin que supieras por qué? Escribe sin miedo. A veces, solo con nombrarlo, el peso comienza a disolverse. La soledad, vista desde fuera, parece vacío. Ahí, en ese silencio incómodo, es donde comienza el verdadero trabajo. No lo que deberías sentir, ni lo que sería normal o fuerte, sino lo que late bajo todo. Porque no se trata de llenar el vacío con distracciones, con música alta, con contactos, con planes. Se trata de sentarte frente a él, de mirarlo de frente, de decirle, sí, estás aquí y no voy a huir. Esa no es debilidad, es el acto de coraje más puro que un hombre puede hacer. Que hay fuerzas en ti que no necesitan ser demostradas para existir, que puedes estar incompleto y aún así ser completo. Porque mientras todos huyen del vacío, tú eliges mirarlo sin parpadear. Y en ese acto algo cambia. El vacío deja de ser un enemigo y se convierte en maestro. Te enseña que no todo lo que no se ve está perdido. Porque la completitud no es ausencia de falta, es aceptación de la falta. Es decir, no tengo todas las respuestas, pero aquí estoy. Y cuando logras eso, cuando te reconcilias con tus zonas oscuras, dejas de proyectarlas en ella. Ya no buscas que ella sane tus heridas, que confirme tu valor, que te salve de tu propia historia. Y eso, más que cualquier gesto romántico, es lo que genera intimidad verdadera. Porque la verdadera intimidad no es dormir juntos, ni decir te amo, ni planear un futuro. Es que ella pueda mostrarte su parte rota y tú no intentes arreglarla, ni escapar, ni juzgarla. Simplemente estés. Como un árbol bajo la lluvia, no habla, no promete, no insiste, solo permanece. Y en esa permanencia ofrece refugio. No se trata de ser perfecto, se trata de ser real. Y lo real no es lo pulido. Lo real es lo crudo, lo que no se edita, lo que no se filtra. Es la voz quebrada al hablar de algo que importa. Es el silencio que aceptas sin llenarlo con palabras. Es la mirada que no se desvía cuando duele. Porque mientras más auténtico eres con tu fragilidad,
más fuerte se vuelve tu presencia. No porque ocultes lo que sientes, sino porque lo llevas sin que te domine, como un guerrero que carga su herida sin dejar de avanzar. Y la paz, aunque suene raro, es lo más atractivo que existe. Porque en un mundo de gritos, el silencio llama. En un mundo de máscaras, una cara real brilla. Y en ese gesto transmite algo mucho más poderoso que fuerza, paz. No la muestra para llamar la atención, pero tampoco la niega, simplemente la lleva. Y cuando ella te ve así, no te desea porque seas el más exitoso, el más rico o el más divertido. Te desea porque por primera vez siente que puede respirar, que no tiene que actuar, que puede bajar los brazos, soltar el control y confiar. Y ese es el mayor regalo que puedes darle. No tu tiempo, no tus palabras, no tus regalos, porque te has encontrado a ti mismo, y en ese encuentro has encontrado también un motivo para estar, no con ella, sino contigo. Sino la posibilidad de que, por un instante, deje de fingir. Y si, en vez de preguntarte cómo hacer para que ella se quede, empezaras a preguntarte cómo ser tú quien elige quedarse, no por necesidad, no por miedo a la soledad, sino por decisión. Como una rama que crece del tronco, no como una enredadera que se aferra a cualquier árbol para no caer. Y desde ahí, la relación deja de ser una búsqueda y se convierte en una extensión. Hay un momento casi imperceptible en el que el cuerpo decide que ya no puede más, simplemente porque ya no había más energía para fingir que todo estaba bien. Es como si, desde adentro, algo se hubiera desconectado, como si el interruptor que mantenía todo encendido, todo en movimiento, se hubiera apagado solo, no por pereza, no por falta de voluntad. No es un colapso dramático, no hay sirenas, no hay lágrimas que caen como en las películas. Es más sutil que eso, es un parpadeo menos, una respiración más corta, un gesto que se repite sin sentido. Como si haber llegado a ese punto fuera una derrota personal, una señal de debilidad. Pero lo cierto es que el cuerpo no se rinde, el cuerpo habla. Y en ese instante, curiosamente, muchas personas sienten culpa. Y cuando se queda sin fuelle, cuando ya no responde como antes, cuando el simple acto de vestirse parece una montaña, no está fallando. Está diciendo, esto ya no funciona, no puedo seguir así, necesito que me escuches. Porque el agotamiento no es el problema, es la respuesta. Es la consecuencia de años, tal vez décadas, de ignorar las señales pequeñas. Esas noches en vela que se convirtieron en semanas. Esos pensamientos que daban vueltas y a los que nunca se les dio descanso. Esas comidas tragadas entre pantallas. Esas respiraciones que ni siquiera se notan porque siempre están acortadas, como si el aire fuera un recurso limitado. Y cuando el cuerpo se detiene, no es por puro capricho, es porque ha estado gritando en silencio. Y aunque la mente insista en seguir, en empujar, en cumplir, en avanzar, el cuerpo tiene su propio código, uno que no se negocia con ideas, con metas, con deberes. Ha estado mandando señales a través de dolores, de insomnio, de esa sensación de flotar despierto, de estar aquí pero no estar presente. Y si no escuchas, llega el colapso, no como castigo, como advertencia, porque hay algo profundamente sabio en el organismo humano, algo que sabe cuándo el límite ya fue cruzado, porque hasta el sistema más resistente necesita un descanso. Y si no lo das tú, lo tomará él sin pedir permiso. Solo responde a señales de seguridad, de descanso, de contacto, y cuando no la recibe, se apaga, no para destruirte, para protegerte. Piensa en un río que corre por años, que atraviesa cañones, que arrastra piedras, que no se detiene ni en sequía ni en tormenta. Ahora imagínalo de repente seco, no porque dejó de funcionar, sino porque la fuente se agotó. No hubo falla, solo falta de reposición. Así es muchas veces la vida interior. No está en un logro, en una validación, en un descanso vacacional. Está en el contacto directo contigo mismo. Estamos tan entrenados para fluir, para producir, para responder, que olvidamos que también necesitamos una fuente, un lugar de donde volver a llenarnos. Y esa fuente no está fuera. Y en ese estar, aunque sea por 10 segundos, aunque sea mientras esperas el semáforo en rojo, estás regando tu propio manantial. Es esos segundos donde dejas de hacer y simplemente existes. Donde no buscas soluciones, no repasas el pasado, no planeas el futuro, solo estás. Porque cada exhalación larga, cada pausa consciente, cada vez que notas el peso de tus pies en el suelo, es como un goteo que vuelve a llenar lo que se había secado. No es espectacular, no cambia tu vida de un día para otro, pero lentamente, como el agua que reconstruye un lecho seco, empieza a moverse de nuevo. Y entonces algo extraño ocurre, empiezas a notar sonidos que antes no escuchabas. El canto de un pájaro, el crujido de una hoja, el tono de voz de alguien que te habla sin necesidad de gritar. Esos detalles que antes pasaban desapercibidos porque tu mente estaba ocupada en otra parte, ahora entran. No porque el mundo cambió, sino porque tú volviste a estar aquí, presente, disponible. Es para darte cuenta de que nunca fue tu culpa no haber escuchado,
simplemente no te enseñaron a hacerlo. Te enseñaron a rendir, a lograr, a cumplir, pero nunca te mostraron cómo chequearte, cómo preguntarte, en medio del caos, si estás bien, no con palabras, con sensaciones. Y cuando eso sucede, también empiezas a notar cuánto tiempo has estado ausente de ti mismo, cuántas decisiones tomaste sin preguntarte qué necesitabas, cuántas veces dijiste sí cuando tu cuerpo gritaba no. Y no es para sentir culpa. Con el peso en el pecho, con la tensión en los hombros, con la forma en que respiras, porque el cuerpo siempre sabe, siempre. Y si has estado fuera de ti por mucho tiempo, volver no será instantáneo, será incómodo al principio, como caminar después de estar sentado demasiado, porque mientras más tiempo pases fuera de ti, más extranjero te sentirás en tu propia piel. Como abrir los ojos después de estar mucho tiempo en la oscuridad, pero es necesario. Lo importante es que lo hagas como si fuera un acto de resistencia, porque lo es, resistirte a la prisa, a la obligación, al ruido, hasta que un día mires al espejo y no reconozcas al que te devuelve la mirada, no porque hayas envejecido, porque ya no te sientes dueño de tu propia vida, y sin embargo hay una salida, no dramática, no heroica, solo consistente. Es tan sencillo como elegir, una vez al día, detenerte, no para arreglar nada, no para analizar, solo para estar. Puedes cerrar los ojos, puedes mirar por la ventana, puedes apoyar una mano sobre el abdomen y sentir cómo sube y baja, no importa cómo lo hagas. A la idea de que si no estás haciendo algo útil, estás perdiendo el tiempo. Detenerse no es perder tiempo, es recuperar presencia. Es decirle al sistema nervioso, no estás en peligro, no necesitas correr, puedes estar quieto. Y cuando lo haces, aunque sea por unos segundos, algo dentro de ti responde. Se relaja, desactiva la alarma, baja la guardia, porque no necesita convencerte con palabras. Solo necesita sentir el cambio en tu respiración. Necesita sentir que ya no estás huyendo, que estás aquí. Y cada vez que haces esto, estás entrenando un nuevo reflejo, un reflejo de regreso. Como un músculo que se fortalece con uso, poco a poco, tu capacidad de volver a ti misma se vuelve más rápida, más natural. Hasta que un día, sin darte cuenta, ya no necesitas sentarte con los ojos cerrados para sentirte presente. Solo basta con que notes el aire al entrar, o que sientas tus dedos al tomar una taza de té. Ese instante es suficiente. Es el inicio del regreso. Y aunque los pensamientos sigan ahí, aunque el mundo siga exigente, aunque las responsabilidades no desaparezcan, algo ha cambiado. Si este mensaje ha resonado en ti, si sientes que has estado desconectado de ti mismo sin saber bien cómo regresar, por favor, considera suscribirte. Porque ahora hay un lugar en ti que no se mueve con el viento, un lugar firme, silencioso, que simplemente es. Y mientras ese lugar exista, no estás perdido, estás aprendiendo a volver. Este no es un espacio de soluciones rápidas ni de promesas irreales. Es un lugar donde se habla con profundidad, con calma, sobre cómo funcionamos por dentro, sobre cómo el cuerpo guarda lo que la mente no quiere ver, y sobre cómo, paso a paso, podemos reconstruir una relación más honesta con nosotros mismos. Suscribirte no solo te permite recibir contenido como este, sino que también ayuda a que estas palabras lleguen a alguien que tal vez está en silencio, que cree que está solo en su lucha, y que necesita escuchar que no está roto, solo desentrenado. Dime, ¿en qué momento sentiste que esto hablaba directamente contigo? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste simplemente para estar presente? Tu respuesta puede ser la semilla que otra persona necesita para empezar a mirar hacia adentro. Y si algo de lo que has escuchado hoy te ha tocado, si hay una parte que sientes que es profundamente tuya, comenta. Es el que llega cuando el mundo exterior sigue girando. Los autos pasan, las personas hablan, el reloj no se detiene, pero dentro de ti hay un paréntesis. No es paz. Aún no. Hay un tipo de silencio que no se oye con los oídos, sino con la piel. Es más bien la calma tensa de algo que está por romperse, no para caer, sino para reacomodarse. Es el inicio de un reacomodo silencioso, profundo, que ocurre sin permiso, sin anestesia, sin que nadie más se dé cuenta. Como cuando el hielo en un lago empieza a crujir suavemente bajo el peso del primer rayo de sol de la primavera, no se derrite de golpe, pero algo en su estructura ya no puede sostenerse como antes. Así es el momento justo después del colapso. No es el fin. Porque el cuerpo, una vez que ha dado su advertencia, no necesita fanfarria, no necesita que lo vean, solo necesita que lo escuchen. Y esa escucha no empieza con palabras, empieza con la ausencia de movimiento, con sentarse en medio del caos y no hacer nada, ni resolver, ni justificar, ni juzgar. Una negación tácita al sistema interno que lleva años diciéndote que tu valor depende de tu productividad, de tu velocidad, de tu capacidad para cargar más de lo que cualquier estructura debería soportar. Solo estar allí, como quien se sienta junto a un animal herido sin tratar de curarlo a la fuerza, sabiendo que lo primero que necesita no es una cura, sino compañía silenciosa. Ese acto tan pequeño,
Estar presente sin hacer es en realidad una forma de rebelión. Quizás no lo notaste el día en que tomaste un tren sin recordar cómo llegaste a la estación. Uno que late bajo la superficie como el pulso de la tierra, ignorado pero nunca ausente. Y ahora en este paréntesis empiezas a notar que hay otro ritmo posible, uno más lento, uno que no se negocia con urgencias. O este cuando respondiste a un mensaje de amor con una frase mecánica, sabiendo que aunque tus labios dijeron todo bien, por dentro ya no había nadie escuchando. Quizás fue cuando dejaste de reconocer tu propia risa, porque ya no sonaba como algo tuyo, sino como una imitación aprendida. O este, cuando el espejo dejó de reflejarte, no porque hayas cambiado tanto físicamente, sino porque lo que miraba hacia afuera ya no sentía que perteneciera al que estaba dentro. Ese tipo de desconexión no llega de golpe, se cuela, a través de un nudo en la garganta que no se va, de un dolor de espalda que no responde a masajes, de una piel que reacciona sin explicación. Se instala en los márgenes, en los silencios incómodos entre palabras, en las comidas que pasan desapercibidas, en las noches que se vuelven largas, no por insomnio, sino por esa sensación de estar despierto sin estar realmente despierto. Y sin embargo, incluso ahí, el cuerpo no se rinde, sigue trabajando, sigue respirando, sigue intentando comunicarse. Son mensajes cifrados, escritos en un lenguaje que no aprendimos a descifrar porque nadie nos enseñó que también nos hablamos a nosotros mismos en señales físicas. Que el duelo no es solo una tristeza, sino una pesadez en los párpados, una lentitud en los movimientos. Que el estrés no es solo un pensamiento, sino una temperatura en el cuerpo. Y cuando ignoramos ese lenguaje, cuando traducimos cada señal como un tienes que seguir, el cuerpo cambia de estrategia, ya no susurra, se detiene, no por venganza, por supervivencia. Y ahora, aquí, en este estado de quietud forzada, sea por enfermedad, por agotamiento, por una rendición silenciosa, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, porque hay algo más fuerte que la voluntad, la necesidad biológica de no morir por dentro mientras el mundo cree que estás vivo. El modo en que el sol entra por la ventana y dibuja un rectángulo de luz que se mueve lentamente por la pared. El sonido de la respiración de alguien que duerme en otra habitación. El peso real de la cobija sobre tus piernas. Pequeños detalles que antes eran ruido, ahora se convierten en información. Como si tu sistema nervioso, finalmente libre de la constante exigencia de reaccionar, pudiera volver a sintonizarse con las frecuencias más bajas de la existencia. No es que el mundo haya cambiado, es que tú ya no estás funcionando en piloto automático. Y aunque duela, aunque te asuste, aunque sientas que estás perdiendo el control, en realidad estás recuperando algo mucho más valioso, la capacidad de percibir, porque no puedes cambiar lo que no sientes, no puedes cuidar lo que no notas, y ahora por fin estás notando. Estás, por primera vez en mucho tiempo, despierto en tu propia vida. Cada pequeño temblor en la mano, cada vez que el corazón late un poco más rápido cuando alguien pronuncia tu nombre con cierta entonación, cada instante en que el aire se siente más pesado y sabes, sin explicación, que algo se avecina. No es magia, es memoria corporal. Es el cuerpo recordándote que tú no eres solo pensamientos. Eres también sudor, pulso, temperatura, espasmos, corrientes eléctricas que recorren nervios invisibles. Si este viaje hacia adentro ha resonado contigo, si alguna de estas palabras ha tocado algo que reconoces como profundamente tuyo, por favor, considera suscribirte. Eres un sistema vivo que ha estado tratando de hablarte durante años. No se trata de más contenido, sino de crear un espacio donde estas conversaciones puedan seguir existiendo, donde no haya prisa ni soluciones forzadas ni la obligación de estar bien. Aquí se honra el proceso, se respeta el silencio y se entiende que volver a uno mismo no es un logro, sino un acto diario de coraje. Al suscribirte, no solo recibes estos mensajes, sino que ayudas a que lleguen a alguien que tal vez está a punto de rendirse y necesita escuchar que no está solo. Dime, ¿dónde sentiste que el cuerpo te hablaba y tú no lo escuchaste? ¿En qué momento te diste cuenta de que ya no estabas ahí? Porque tu respuesta no solo es tuya, puede ser la voz que otra persona necesita para empezar a escucharse. Y si algo de lo que has escuchado hoy te ha movido, si hay una frase, un instante, una imagen que ha quedado en tu piel, comenta. No importa cuán breve sea. Hay una diferencia sutil, casi imperceptible, entre caer y desmoronarse. Es cuando los cimientos que creías firmes empiezan a ceder uno a uno, no con estruendo, sino con un crujido interno, como si algo en tu interior hubiera decidido ya que no sostendrá más. No es un fracaso, no es debilidad, es un colapso estructural, silencioso, necesario. Caer es algo que sucede al cuerpo, un tropezón, una torcedura, el impulso de la gravedad venciendo por un instante. Pero desmoronarse, eso ocurre dentro. Como cuando un árbol viejo libera sus raíces del suelo, endurecido para permitir que nuevas ramas broten desde su tronco agrietado. No se cae por inestabilidad, sino por evolución.
Y tú a lo mejor no lo sabías en ese momento en que dejaste de responder mensajes, en que te sentaste en el piso del baño sin razón aparente, en que lloraste sin recordar por qué empezaste. No estabas perdiendo la cabeza. Estabas recuperando el cuerpo. Porque hay un momento exacto, imposible de prever, en que el organismo decide que ya no puede fingir. Ya no puede traducir el dolor emocional en dolores de cabeza. Ya no puede convertir la tristeza en insomnio crónico. Ya no puede transformar el miedo en taquicardia disfrazada de estrés normal. Algo en ti se niega a jugar más. Y entonces, sin aviso, dejas de funcionar. Y en ese no hacer nada, en esa inmovilidad que parece inacción, pero es en realidad el corazón de un proceso silencioso, empiezas a notar cómo el mundo entra por los bordes. No porque te rindas, sino porque por primera vez en años comienzas a funcionar de verdad. Es temperatura, es densidad, es un peso que puede consolar o ahogar, no por los ojos, no por lo que ves, sino por lo que sientes. El aire en la piel ya no es solo aire. El sonido de la lluvia deja de ser ruido y se convierte en un pulso que resuena en el hueso temporal. Y el silencio, el silencio ya no es ausencia. Es un material denso, tangible, como si pudieras meter las manos dentro y extraer de allí pequeñas verdades que tu mente jamás habría encontrado. Porque la mente siempre busca respuestas. El cuerpo, en cambio, solo busca sentir. Es más bien como un río subterráneo que lleva años buscando camino hacia la superficie. Y ahora, en esta quietud forzada, lo encuentra. Y cuando por fin le das permiso, cuando dejas de correr, cuando dejas de preguntar por qué me siento así, algo comienza a moverse. No es lineal, no tiene principio ni fin. Te das cuenta, por ejemplo, de que el cansancio que llevas años arrastrando no es solo falta de sueño, es una acumulación. Es el peso de todas las veces que dijiste sí cuando querías decir no, de todas las sonrisas que forzaste, cuando lo único que necesitabas era llorar, de todos los días en que ignoraste el nudo en el estómago porque había una reunión, un plazo, una promesa que cumplir. Tu cuerpo no olvida, lo archiva todo y llega un momento en que ya no puede archivar, tiene que regresar, tiene que exigir y no lo hace con discursos, lo hace con fatiga, con bloqueos, con dolores cuya raíz no está en músculos ni articulaciones, sino en recuerdos enterrados, en palabras no dichas, en abrazos que te negaste a pedir. Que tu cuerpo no es tu enemigo, sino tu más antiguo aliado, el primero en darse cuenta de que algo no encaja, el último en rendirse. Es ahí cuando entiendes que no estás enfermo, sino que estás recordando. Y cuando comienzas a escucharlo, no con la cabeza, sino con el tacto, con la respiración, con los pies descalzos en el suelo frío de la mañana, empiezas a ver que no necesitas arreglarte a ti mismo, necesitas recordarte. No es solo sobre recibir más reflexiones como esta, es sobre construir un refugio en medio del ruido, un espacio donde no tengas que explicar por qué necesitas detenerte, donde no te pidan que avances si aún no estás listo. Si este viaje hacia adentro resuena contigo, si alguna de estas palabras ha abierto una puerta que creías cerrada, considera suscribirte. Aquí se respeta el tiempo del cuerpo, se honra el silencio y se entiende que sanar no es volver a ser quien eras, sino descubrir quién nunca dejaste de ser.